Pues vamos a presentarle un caso clínico de aquí del hospital, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy bien. Se trata de una paciente, mujer, de 42 años, sin alergia a medicamentosa conocida, no tiene ninguna patología destacable, no es hipertensa, no es diabética, no es dislipémica. Como único antecedente que podamos contar relevante es que es fumadora, de 26 años de evolución, desde los 16, una importante fumadora de una cajetilla al día. La ingesta de alcohol no es importante, solamente en el ámbito social. Y como únicos antecedentes parentales que podamos destacar sería que su padre estuvo enfermo de un cáncer de piel y por lo demás nada más interesante. En cuanto, para ponernos un poquito en contexto, la historia reciente de esta paciente nos cuenta que sufre desde hace unos días sensación distérmica, no se ha tomado la temperatura, pero ya siente los escalofríos y demás. Y nos cuenta que tuvo un acceso periodontal, que fue a su dentista y la trató con clindamicina. Sin embargo, ya suspendió el tratamiento a los 3 días. En cuanto a la historia actual, el 4 de febrero consulta con su médico habitual por sensación de malestar general, artralgia, cefalea, fiebre, de 48 horas de evolución, esta vez sí termometrada. Y interrogándole un poquito más a fondo, nos comenta que ha perdido 3 kilos de peso en los últimos días. Se trata de un cuadro un poco inespecífico en cuanto a la exploración física anodina, por lo que se le decide solicitar un análisis de sangre con los siguientes datos. Encontramos una hemoglobina de 13,2, 14.700 leucos con predominio de neutrófilos. Y como importancia podemos destacar la PCR de 61 y una USG de 38. Pensando en un cuadro viriásico, se le hacen los test rápidos de gripe A y gripe B, resultando negativos, por lo que su médico tratante decide tratarlo con acitromicina de forma ambulatoria y seguimiento. El día 7 de febrero, a los 3 días, su médico le pauta una analítica de control, donde vemos persistencia de leucocitos, 13.600, y la PCR un descenso hasta de 6. La paciente permanece asintomática. Relata, pues sí, sigue un poquito con la sensación distérmica, pero ya no tiene ni la artralgia, ni la cefalea, ni las mialgias. El 13 de febrero vuelve a consultar con su médico porque tras el tratamiento de acitromicina dice que se sigue sintiendo mal. Esta vez sí que persiste la fiebre, 11 días ya de evolución, una fiebre prolongada. Continúa con el malestar general, la artralgia, mialgia, el mismo cuadro, un poquito más evolucionado. La exploración física, comentamos, anodina, buenas constantes, en ese momento estaba febril, saturando, vamos a empezar a orientar un poquito el caso, saturando en todo momento al 98%, 97%, sin clínica respiratoria. En el neurológico, Glasgow de 15, pares craneales conservados, simétricos, sin focalidad neurológica, sin dimetría, romper negativo, todo, anodino. Auscultación cardiopulmonar, rítmica sin soplo, murmullo vesicular conservado, sin sibilancia, roncus o otro ruido sobreañadido. Abdomen blando, depresible, lo que comentamos, normal, sin signos de TVP. Entonces su médico tratante le decide hacer una radiología de control para orientar un poquito el caso, pensando en algún foco pulmonar que pudiese ser neumónico, y nos encontramos con esta placa. ¿Qué nos llama la atención de esta placa? Pues vemos un infiltrado, un retículo nodular, sin predominio, generalizado, diseminado, y destacamos que la paciente no había sufrido en ningún momento disnea, saturando al 98%, sin clínica alguna, ni tos, ni expectoración, únicamente la pérdida de peso no muy relevante. Ante la clínica inespecífica se decide realizar un tratamiento empírico con antibioterapia con levofloxacina y ceftriaxona y nebulizaciones. Se le realiza una batería de pruebas víricas y reumáticas, resultando todas negativas, por lo que se decide hacer una tomografía de tórax y encontramos las siguientes imágenes.
No me voy a detener mucho porque va a estar con nosotros el doctor Campos, que lo va a explicar mucho mejor. Así que, por lo que podemos observar, lo que decíamos del infiltrado, incluso parece alvéolo intersticial, micronodular, con alguna adenopatía. Se ve un poquito, si os fijáis, las bases se ven un poquito más limpias, pero bueno, en general, diseminado. Ante estos hallazgos, podemos hacer un poquito de diagnóstico diferencial sin tener en cuenta la clínica porque es un poquito inespecífica, ciertas enfermedades que puedan cursar con este tipo de patrón reticulonodular. Vamos a empezar, por ejemplo, por la vasculitis, algunas de ellas, por ejemplo, las que tienen más afectación pulmonar, que son el Churg-Strauss, el Wegener y la poliangiitis microscópica. En ella, ¿qué podemos caracterizar? Infiltrados alveolares, localizados difusos y asociados al componente positivo de ANCA con hemorragia pulmonar. El problema es que esta paciente no coordinaba mucho con esta patología, puesto que no había padecido hemoptisis, no padecía anemia y lo que comentábamos, sin clínica ninguna. La sarcoidosis quizá no sea el patrón típico, ya que conocemos que son los nódulos bilaterales, no lo parece, pero bueno, como en medicina no se puede descartar nada, pues aquí lo encontramos como diagnóstico diferencial. Tuberculosis miliar sí que podría haber sido un diagnóstico presuntivo por el patrón de diseminación difuso, pequeños nódulos de 1 o 2 milímetros, de distribución perivascular, como estábamos viendo, aunque no encontramos tampoco mucho engrosamiento de los septos. Silicosis, la paciente no estaba expuesta, pero bueno, pues también lo podemos considerar como diagnóstico por las imágenes con nódulos múltiples, bien delimitados y de distribución simétrica. Histiocytosis pulmonar, con un patrón reticular, nodular, reticulonodular, como estábamos viendo en las imágenes, con predominio de zonas pulmonares superiores y medias. Neumonía intersticial linfoide, todo lo que comentamos son un patrón muy parecido, con vidrio esmerilado y estructuras quísticas. Metástasis pulmonar, con el patrón típico de suelta de globos, se podría ver mejor en la imagen de la radiografía, quizás en la del TAC nos desorienta un poquito más, que estaría caracterizada por múltiples nódulos densos, bien definidos, más bien periférico, en suelta de globos. Micosis pulmonar, infección respiratoria, que en principio se consideró como diagnóstico, pero claro, la clínica, como decíamos, tampoco cuadraba. Tos, expectoración, hemoptisis, además la paciente, esta patología la vemos más en pacientes con enfermedades neutropénicas, en SIDA y demás, entonces no nos cuadraba mucho. En fin, bueno, pues como comentamos, durante su estancia en el hospital, volvemos a la clínica, la paciente en todo momento permaneció afebril, saturando sin oxigenoterapia suplementaria en torno al 95-97%. Para orientar un poquito más el diagnóstico se decidió hacer una toracotomía anterior izquierda para la toma de biopsia del pulmón. ¿Por qué se hizo toracotomía anterior? Porque las lesiones eran periféricas. A ver si las vemos por aquí. Vemos muchas lesiones periféricas, entonces eran más difíciles de acceder por broncoscopia. Los resultados del hemocultivo fueron negativos, tinción de Gram y de Barr también negativa, marcadores tumorales negativos y discreto aumento de la beta-2 microglobulina. Como única complicación durante su ingreso, podemos decir que tuvo un derrame pleural leve sin sintomatología alguna. Fue descubierto, de hecho, en controles radiológicos. Pues bien, seguimos. El 17 de febrero, la paciente ya presentaba leucocitos de 12.200, continuamos con predominio de neutrófilos y un descenso muy llamativo de la PCR a 0,2. Tras el diagnóstico definitivo, que ya nos contarán por resultado de anatomía patológica, se puso tratamiento con hidrocortisona. Y el día 20 de febrero se decidió el alta por mejoría clínica. Esta es su placa del alta, que sí que vemos un poquito de, a ver, lo señalo por aquí, una telestasia
residual, pero si comparamos con la radiografía anterior, sí que vemos bastante mejoría del cuadro, con disminución del infiltrado. Aquí está. Y bien, pues nada, ahora os toca adivinar un poquito el caso. Y como puntos clave para destacar sobre este caso clínico, vamos a comentar que no es característico de la patología de la paciente esta clínica tan inespecífica. Normalmente cursan con patología respiratoria, y esta paciente solo lo que nos cuadraba con la infección era con la patología era la fiebre de larga evolución, que preciso el estudio, y el antecedente importante de tabaquismo intenso. Y como tratamiento definitivo, el abandono del hábito tabáquico, una enfermedad que no tiene una cura, siempre quedará residual, pero como importante tratamiento el hábito tabáquico para que no progrese la enfermedad. Y eso es todo. Gracias, buenos días. Como ya se comentó, la paciente llegó al servicio de imagen proveniente de la consulta. Vemos los antecedentes ya. En la tomografía, ya se comentó ahorita la radiografía, pero obviamente la tomografía nos va a dar mucho más datos en cuanto al patrón. Ya se comentó, es un patrón de aspecto nodular y micronodular. Hay nódulos en promedio 1 o 2 milímetros y hasta máximo 5 milímetros. Su disposición es reticular. Hay nódulos que se denominan sólidos, algunos nódulos también que se llegan a denominar subsólidos. Estos nódulos subsólidos son nódulos que al valorar las unidades Hounsfield van a dar densidad negativa. Y es un patrón que involucra de forma generalizada las regiones apicales. Lo más importante es hacia el lóbulo medio y el lóbulo de la língula. E incluso en la radiografía de tórax aparentemente las regiones basales estaban respetadas, pero vemos que también hay involucro. Hay de manera asociada áreas de engrosamiento pleural en los lóbulos inferiores. Y esta imagen coronal donde vemos la distribución predominantemente, como les comentaba, hacia el lóbulo medio y el lóbulo de la língula. No hay derrame pleural asociado, hay algunas adenopatías en mediastino. De manera inicial, es un cuadro inespecífico, un cuadro generalizado, no es algo solamente que esté involucrando la región pulmonar. Pensamos inicialmente en algún proceso infeccioso, por el cuadro, menos de una semana, fiebre. Este patrón con ese aspecto nodular, micronodular, reticular, con áreas de engrosamiento intersticial asociado, pensamos una micosis de manera inicial. Dentro de las micosis, podríamos pensar radiológicamente en una coccidioidomicosis. Este patrón, puede observarse también con el antecedente del tabaquismo, un carcinoma de células avenulares. También este patrón lo puede dar una metástasis por un carcinoma folicular de tiroides. En las imágenes con contraste, es una reconstrucción multiplanar, son mucho más evidentes algunos nódulos que incluso llegan a presentar realce con el contraste. De manera generalizada, vemos también edema en el tejido celular subcutáneo, discreta hepatomegalia, vemos cambios reactivos, hay líquido libre en la cavidad abdominal, cambios en la densidad de la grasa del mesenterio, y vemos aquí líquido libre en el fondo de saco posterior. A nivel, con la ventana ósea no se ve ninguna otra alteración. Y vamos a ver rápidamente algunos cuadros por imagen que pueden ser diferenciales. Como ya comentamos, esas imágenes, en la Sociedad Radiológica de Norteamérica encontramos muchas patologías de aspecto nodular difuso, son todas estas. De aquí obtuve estas imágenes y este es un cuadro radiológico de una
coccidioidomicosis pulmonar aguda. Vemos este patrón de aspecto nodular, algunos márgenes espiculados. Vemos esta área de mayor densidad alrededor de esos nódulos. Esto se llama signo del halo. Es un signo inespecífico. En patología infecciosa, inflamatoria, esto traduce la misma inflamación que infiltra el parénquima. De hecho, lo vemos también aquí. Este es un cuadro de paracoccidioidomicosis. Vemos las imágenes nodulares y el signo del halo. Estas áreas de inflamación en el parénquima adyacente las podemos también ver también en adenocarcinoma. Vemos la lesión nodular principal, es una lesión nodular única, y el signo del halo. También, como ya se comentó, en casos de vasculitis, es una vasculitis necrotizante asociada a lupus. Vemos algunas lesiones nodulares y algunas de estas llegan a presentar necrosis y sobre todo el involucro vascular distal. En linfoma de tipo MALT vemos también lesiones múltiples, micro y macronodulares, son lesiones de tipo infiltrativo. Ese es un caso de un carcinoma tiroideo, un carcinoma folicular con metástasis pulmonares. Son lesiones redondeadas, bien definidas, no hay signo del halo, no vemos datos de infiltración linfangítica. Y bueno, estas imágenes que ya vimos. Entonces, de manera inicial pensamos en algo infeccioso, orientado más que nada a un cuadro micótico. Y bueno, estas son las referencias. No sé, bueno, ahorita la doctora va a comentar el hallazgo de la biopsia y bueno, al final si quieren igual alguna cuestión de imagen que podamos comentar. Hola, pues bueno, en patología nosotros recibimos una biopsia en cuña. Era un espécimen de 7 por 2.5 por 2 centímetros, pequeño. Se encontraron 3 nodulaciones como estas, blanquecinas, bien delimitadas. Esta es la mayor de ellas, de 0.5 centímetros. Y ya los cortes histológicos, este es un montaje de la lesión. Aquí podemos ver que llama la atención que está alterado el parénquima pulmonar por estas nodulaciones que ya veíamos desde el macro, que se encuentran bien delimitadas. Esto es pulmón normal, con algunos agregados linfoides. Y bueno, ya en un acercamiento, aquí podemos ver un bronquio que tiene un contenido ahí mucoide y esta nodulación se ve completamente sólido. Aquí vemos una zona de transición de parénquima pulmonar normal y esta nodulación sólida. Ya a detalle podemos ver, esta es la nodulación, aquí hay un bronquio, vemos que está constituida por células que son grandes, que tienen un citoplasma eosinófilo amplio, tienen un núcleo redondo con nucleolos aparentes. Vemos que hay entremezclados escasos eosinófilos y es lo que predomina dentro de esta lesión sólida. Aquí hay otro acercamiento, vemos que las células tienen escotaduras, nucleolos, hay células entremezclado con eosinófilos. Algunos macrófagos y habían escasas células plasmáticas. Predominan estas células que son grandes. En otras áreas vemos que también hay macrófagos con un poco de pigmento de color café. Seguimos viendo que el infiltrado inflamatorio de otro tipo de células es escaso, no es el que predomina. Y aquí podemos ver más a detalle la característica de estas células. Los nucleolos son centrales. Aquí vemos claramente las escotaduras que tienen. Esta de aquí son muy características. Algunos eosinófilos y algunos macrófagos con pigmento. Pues algunos bronquios con ese material mucoide. También vimos un poco de antracosis. En otras áreas del pulmón vimos alvéolos con hemorragia, algunas rupturas de los septos, engrosamiento de los septos, fibrosis también en el intersticio del pulmón. Se le realizó masón, donde vemos que este es el área nodular, donde hay un poco de fibrosis dentro de esa lesión
y esta es una pared vascular donde vemos que también tiene fibrosis en lo que es la pared vascular. Esto es pulmón normal, residual. Se le realizaron, pues con esas características, ¿no?, de células grandes como epitelioles, hay que descartar que no sea malignidad. Se le realizó ecaderina, donde vemos que no pinta en esas zonas nodulares. Estas son las células que veíamos, simplemente pinta en el parénquima pulmonar que está adyacente, es negativa la ecaderina. Se le realiza también CD3 y nada más pinta los linfocitos T en los nódulos linfáticos que se encontraban adyacentes a esta lesión compuesta por estas células grandes. También se le realizó CD20, que está positivo en los linfocitos B, que están aislados, no pinta las células grandes, y se le realiza también marcador de CD163, que pinta los macrófagos que veíamos con pigmento, y estas células pues no tienen positividad para este marcador. La langerina, como vemos, marca pues las células histiocíticas. Todas las células están positivas en la membrana. Esta ya es dentro del nódulo y está marcando todas estas células. También se le realizó el PDL1 con un 10% de positividad en las células de los nódulos centrales. Bueno, pues esta es la batería de inmunistoquímica que se le realizó, que ya les comenté, el CD1A positivo en las células de Langerhans, me falta poner la foto, la langerina positivo en las células de Langerhans citoplasmático, el CD163 en los macrófagos, el CD3 en linfocitos T, CD20 en linfocitos B y el PDL1. Pues la ecaderina, pues negativo, los controles fueron adecuados. Otros estudios que se le realizó a este paciente fue PCR, ya pensando en un diagnóstico de células de histiocitosis por células de Langerhans, pues sabemos que tiene una asociación de conmutación de BRAF de hasta el 57%, entonces se le realizó. En este paciente no amplificó, fue negativo para la mutación del oncogen. También se le realizó una PCR donde fue positivo para las micobacterias. Con esto se hizo el diagnóstico de histiocitosis de células de Langerhans multifocal con fibrosis intersticial moderada y eosinofilia. También vimos bronquiectasias, bronquitis y bronquiolitis crónica moderada y efisema centroacinar y una antracosis moderada. Bueno, pues sabemos, ¿no?, la histiocitosis de células de Langerhans pues es una entidad que es poco frecuente, es muy rara. La manera de afectar de este tipo de histiocitosis pues puede ser única o múltiple. Por lo general ocurre en pacientes jóvenes entre 30 y 40 años, tiene una gran predilección por mujeres y está muy asociado al tabaquismo. Y los pacientes no presentan casi síntomas, el 10% puede presentar disnea, tos o pueden debutar con un neumotórax. Macroscópicamente en etapas iniciales pues va a ser nódulos pequeños que van a ir de 1 a 5 milímetros, van a tener una distribución centrolobular con predominio en la zona media y superior. En etapas ya más avanzadas de la enfermedad, estos nódulos se hacen un poco grandes y a la macroscopía se ven grises, y en etapas más tardías ya no se ven estos nódulos, sino se vuelven lesiones quísticas, incluso pueden hacer bulas. Microscópicamente, pues como veíamos, van a tener formaciones de nódulos múltiples en el parénquima pulmonar, van a tener cambio cicatrizal y estos nódulos van a tener una formación en sábanas uniformes que van a predominar las células de Langerhans con un número variable de histiocitos, linfocitos y de células plasmáticas. Pues las células de Langerhans tienen una moderada cantidad de citoplasma, esta es una foto de un artículo, pero se veía mejor la de nosotros. Tienen un citoplasma bastante grande y los núcleos son pálidos, lo característico es que van a tener la escotadura que veíamos, van a tener una hendidura nuclear y cuando las lesiones progresan son nódulos muy grandes, después van a tender a hacer fibrosis y a hacer cicatrices en el parénquima pulmonar. Bueno, pueden tener también va a tener afección respiratoria asociada pues a la fibrosis que va a tener en el intersticio. Por inmunistoquímica, las células de Langerhans pues van a ser positivas para S100, para CD1A y langerina, y negativas para el CD68.
son de este tipo de células. Bueno, hay como controversia acerca de la proliferación, se dice que es policlonal, aunque en la enfermedad multisistémica hay controversia en que sí es solamente monoclonal, se van a estimular por la acción antigénica crónica, como puede ser el tabaquismo y también factores ambientales. También la confirmación de que sí sean células de Langerhans pues se hace por microscopía electrónica, donde vamos a encontrar estos gránulos muy característicos que tienen forma de raqueta y se llaman gránulos de Birbeck. Pues sí se ve bastante claro. Estos van a estar en el citoplasma de las células de Langerhans. Dentro de pues, las histiocytosis pues se pueden dividir en tres, ¿no? Las pulmonares sobre todo, hay que diferenciar de esta enfermedad de Eldrim-Chester y de la de Rosaev-Dorfman. Entonces, estos van a ser nuestros diagnósticos diferenciales en patología. Pues la diferencia entre estos es que en estas dos no van a tener asociación con el cigarro. Las células inflamatorias que predominan pues van a ser las células de Langerhans, y en estas dos van a ser los macrófagos. Pero pues a la morfología son muy parecidas, entonces nos tenemos que ayudar de la inmunohistoquímica para hacer la diferencia de estas entidades.